Bien, continuando siempre, jóvenes, con el estudio de la presente cátedra, ahora pues vamos a iniciar una nueva unidad en el cual pues es titulada Paradigmas filosóficos de la educación matemática. Recordarles siempre y recomendarles de que la lectura es importante para poder comprender este tipo de tutoriales que con mucho gusto pues los estudiantes pues los ha creado para ustedes. Vamos a empezar. En la unidad número 2, titulada como Paradigma filosófico de la educación matemática, tiene sus propios objetivos. El primer objetivo es comprender el propósito y lugar de la filosofía en la formación matemática del siglo, o mejor dicho, para el estudiante del siglo XX-XXI. El objetivo número 2 es reconocer el carácter complementario de la filosofía, la educación y la matemática en el proceso de formación de la persona humana. Es aquí donde, después de haber estudiado la unidad número 1, que nos hablaba sobre cómo había evolucionado lo que es la filosofía a través de muchos postulados o de muchos científicos muy reconocidos en aquella época. Recordemos de que el hombre históricamente pues ha venido evolucionando y ha venido aportando grandes ideas que ha dado auge a muchas ciencias, más que todo a la filosofía, a la matemática y a la educación. En tal sentido, en la unidad número 2, jóvenes estudiantes de licenciatura en enseñanza de la matemática, nos vamos a ir avanzando en la medida en que vayamos ir relacionando estas tres grandes áreas, como lo dije anticipadamente, la filosofía, la matemática y la educación, enfocada a la formación matemática para los futuros profesionales 2021. Como una forma de introducción, en esta unidad didáctica de la asignatura de Fundamentos Filosóficos para la Educación Matemática, cuyo propósito de esta unidad es profundizar en la comprensión de las diferentes fuentes filosóficas, epistemológicas y pedagógicas, como le había dicho anteriormente, ¿verdad?, que sustentan las diferentes prácticas de educación ejecutadas por la comunidad de educadores matemáticos en los últimos años. Recordando que este tutorial es solamente un inicio de estudio a través del buen hábito de la lectura de usted como estudiante de licenciatura en enseñanza de la matemática. Para entrar en detalles sobre los fundamentos filosóficos de la educación matemática, es preciso tratar de comprender, al menos establecer una idea mínima respecto a la educación, la filosofía, la naturaleza humana y el pensamiento, factores contribuyentes del contexto en el que los fundamentos filosóficos de la educación matemática adquieren sentido. Es decir, a medida nosotros vayamos leyendo y vayamos comparando y crear un pensamiento más crítico con relación a la filosofía y pedagogía, los vamos a ir dando cuenta de los grandes cambios que ha venido dando el hombre con respecto a su pensamiento, con respecto a sus aportes que ha venido dando de siglo en siglo. Grandes aportes, como lo dijimos anteriormente, esos grandes científicos como Aristóteles, Sócrates, Tales de Mileto, entre otros que podemos mencionar, pues estos grandes pensadores griegos, más que todos allá en la época contemporánea, en la época de oro, pues ahora vamos a compararla con nuestra realidad. Es decir, qué relación y al mismo tiempo qué reflexión, o más que todo una pequeña reflexión sobre la importancia
de la matemática desde el punto de vista filosófico y pedagógico. Y aquí nos menciona que filosofar y educar son conceptos y procesos que enrumban en un sentido general al mismo destino. En tal sentido, filosofar sobre la educación y educar en la filosofía son cosas muy cercanas. Podemos decir que estamos hablando de los mismos, pero a medida vayamos leyendo y comprendiendo, estimados estudiantes, a través de sus lecturas, pues usted va a enlazar y comprender qué es el objetivo de esta unidad. Vamos a empezar a hablar un poco sobre la definición de la filosofía. Según su etimología, es el amor por el saber, la amistad con la sabiduría, pero no entendida solo en el sentido teórico de intentar comprender la razón y el significado de todas las cosas, sino sobre todo en el amor de un saber de sentido práctico. Es decir, amor por el saber sobre cómo aprender a tener un rescatando nuestros conocimientos previos. ¿Qué es filosofía para usted? Me imagino que su tutor le habrá hecho esta pregunta o le va a hacer en su momento oportuno. También podríamos preguntarnos qué significa o qué significado tiene para usted la expresión de fundamento filosófico de la educación matemática. ¿Qué importancia concede a usted a la reflexión filosófica en educación matemática, en la vida buena? Algo que no debe de ser confundido con el deseo de vivir una buena vida. Entonces, la filosofía etimológicamente pues es pensar, razonar y sentir al mismo tiempo. Pero sentir, como lo dijo Aristóteles, bajo una conducta humana, bajo una moralidad. Y nosotros como futuros educadores deberíamos de ir pensando o ser pensantes para nuestros estudiantes. ¿Qué debo yo entender o qué debo de yo aprender o qué debo de hacer para que mis estudiantes comprendan lo que es la lección que vayamos a estudiar? Sin embargo, la educación por su parte, entendida como proceso de formación o de complementariedad de la incompletitud del ser humano mediante el aprendizaje, la enseñanza e incluso instrucción técnica. Es el proceso mediante el cual aprendemos exactamente a tener esa vida buena. Es decir, estrictamente el objetivo de la filosofía es que el hombre sea educado. Eso es lo que pretende en sí la filosofía. Y es precisamente en donde la educación, o mejor dicho, la filosofía y la educación se enlazan. Porque la tarea grande de la filosofía es que el hombre se eduque, hacer una crítica sobre la realidad y decirle a la educación, educación, en esto estás fallando. Esto debe de mejorar a través de comparaciones de las realidades. Podemos decir de que la filosofía es la que impulsa a que la educación mejore, porque ya que le da las herramientas necesarias a través de una crítica y así poder crear una buena educación o una buena política educativa. Ahora viene lo más importante. Relación entre filosofía, matemática y educación. Vamos a ver estos tres aspectos muy importantes. Yo he escogido apreciables estudiantes en esta oportunidad algunos puntos más relevantes sobre el material que ustedes tienen en su plataforma correspondiente a la unidad número 2. Sin embargo, la filosofía orienta su pasión a la reflexión sobre la razón del ser. La educación, su relación establece en el proceso mediante el cual aprendemos exactamente a tener esa vida buena.
y la matemática dirige su pasión a escudriñar las razones, relaciones y proporciones del ser. Vean qué importante es esto. La filosofía nos hace entrar en razón y el ser. La educación es el proceso en el cual nosotros aprendemos. Y la matemática escudriña las razones y relaciones y proporciones de quién? Del ser. En este sentido, jóvenes, ambas comparten una misma condición, pues al ser esta última conocimiento adquirido por el aprendizaje, de una u otra manera implicaba una pasión por ver, observar y comprender con afán la naturaleza de las cosas. En otras palabras, alude a la emoción humana por la comprensión y los diferentes intentos por explicar el mundo en el que habita, a fin de resolver los diferentes problemas que le plantea la vida. Aquí, la pasión por el saber se acerca al saber científico. Como hemos leído la relación entre estas tres áreas importantes para el ser humano, podemos concluir de la siguiente manera. A medida que el hombre piensa, razona y construye, va creando un saber científico. Sin embargo, dada que los filósofos y matemáticos son intelectuales de distinta pasión, la filosofía en la matemática es abordada desde dos áreas, desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista filosófico. Exacto. Si nosotros pensamos, tenemos que escudriñar y construir postulados y demostrar de una manera exacta qué es lo que el hombre sabe o qué es lo que el hombre aprendió. Y cuando construye y demuestra esa teoría, ya lo convierte en algo real. Desde la posición matemática, el interés principal es proveer al conocimiento matemático de fundamentos firmes. Es importante mantener presente que aunque estos puntos de vista pueden implicar diferentes esquemas e intereses, no son opuestos, sino más bien complementarios. Así, cuando los matemáticos profesionales se ocupan de los fundamentos de la disciplina, se dice que se dedican a la investigación fundamental. Mientras cuando los filósofos profesionales investigan cuestiones filosóficas relativas a las matemáticas, se dice que construye la filosofía de las matemáticas. Ahora, la siguiente interrogante, ¿qué es el hombre? Si estamos hablando de la filosofía, de la matemática y la educación, ¿qué papel juega el hombre? En este sentido, podríamos preguntarnos, ¿qué es el hombre? Pues aquí vemos una imagen en el cual pues nos da a describir la definición. Y, según Platón, el hombre consta de tres partes principales: el intelecto, fuerza de voluntad y deseo. Dimensiones que míticamente ubicaba en la cabeza, el tórax y el abdomen, las cuales las simbolizó en el mito del carro alado por el auriga y los dos caballos. A ellas les corresponden como virtudes la sabiduría, la valentía y la moderación. Para Platón, estas tres virtudes constituían el alma. Para efectos didácticos, estos elementos en esta compilación serán identificados como intelecto, voluntad y emoción. Vean que Platón definía al hombre por la fuerza de voluntad que mantenía, los buenos deseos y el intelecto. Cuando decimos auriga, es el alma racional del ser humano. Sin embargo, había prácticamente dos fuerzas: esa voluntad apetitiva
y esa alma irraciable, es decir, esas dos fuerzas opuestas. Pero más que todo, se enfatiza en que el hombre, según Platón, debe tener una fuerza de voluntad y buenos deseos, que en sí, relacionado con la filosofía, pues construye un pensamiento en base a virtudes del alma. Ahora bien, adelantándonos un poquito más a la realidad, podemos decir que el pesimismo y el optimismo, ¿qué tiene que ver con la educación matemática? Viendo la imagen a su lado derecha, apreciables estudiantes, podemos decir qué es lo que yo deseo como docente que se vean los estudiantes. Entonces, en esa imagen, pues, yo me imagino que los estudiantes se van a formar de una manera tan integral que van a reunir a un ser tan fuerte como lo manifiesta ahí la imagen, que cumple una característica fundamental según la filosofía. Y esa fuerza y ese deseo es que el hombre sea educado. Ahora, queda claro entonces que cuando pensamos la educación y sobre todo la educación matemática, lo hagamos de acuerdo a la importancia relativa que concedamos a cada uno de estos aspectos de la psique. Aunque lo ideal sería que estuviesen en armonía entre ellas, ya que si el hombre está ante un continuo dilema de convivir, es porque hay algún conflicto interno. Exacto. A medida que el hombre va construyendo un pensamiento crítico a través de virtudes y a través de la educación, en ese caminar se crean varios conflictos y varias fuerzas involuntarias, pero no tenemos que perder en sí ese camino o esa visión de que la educación matemática debemos de darle una importancia. No solamente se trata de educar, sino también de crear conocimientos científicos que vengan a coadyuvar a una sociedad. Ahora, recordemos que un paradigma son diferentes formas en que usted ve una situación o como, o viéndole un punto de vista más social, es cómo, qué pensamiento tiene cada cultura. Ahora, vamos a ver esos paradigmas filosóficos de la educación matemática, esos dos fuentes de pensamiento, que es el optimismo y el pesimismo. El pesimismo, buscando una explicación al alma, afirma que la persona por naturaleza tiende a lo malo. Es gracias a la intervención de la providencia, un rígido padre o profesor severo, que el hombre hace lo correcto. Vean, el pesimismo por naturaleza, nosotros los seres humanos lo tenemos. Pero aquí viene la condicionante. Hay una intervención de la providencia. Quiere decir que ya en esta época los grandes científicos conocen y reconocen un ser supremo. Y eso nos hace diferenciar en hacer lo correcto. Sin embargo, el optimismo, por su parte, cree que tendemos al bien por naturaleza. No obstante, en algunos casos por accidente nos equivocamos y hacemos el mal. Aunque nos cueste creer, existe una tendencia pedagógica que encuentra sustento en posiciones pesimistas. Y sus aportes son significativos y valederos. El optimismo lleva al bien por naturaleza.
Sin embargo, dice que el optimismo tenemos el derecho de equivocarnos y de irnos por un mal camino. Pero ese derecho lo vamos a tener siempre y cuando usted se vuelva que se vuelva pues prácticamente que reflexione sus acciones. Ahora bien, apegado a la educación matemática, ya estrictamente en la pedagogía, nosotros como futuros maestros debemos de saber cuándo estamos haciendo el bien como maestro y cuándo estamos haciendo el mal como maestro. Hay buenos maestros matemáticos y hay malos maestros matemáticos. La filosofía apegada a la matemática y a la educación nos lleva a eso, a que reflexionamos el quehacer pedagógico, a que veamos y que hagamos una autoevaluación qué tipo de maestros somos dentro del aula, si estamos haciendo bien nuestro trabajo como maestro. En la educación tradicional sabemos prácticamente que la educación, el alumno lo miraba como objeto, lo dejaba a él solo. Unas metodologías de enseñanza tan verticales que prácticamente se enfatizaba, entre comillas, en una disciplina. Pero esa disciplina era basada en ¿qué? En el respeto a los estudiantes, a violentarles sus derechos a los estudiantes. Hoy en día, el optimismo nos hace saber que el acompañamiento docente es lo más importante para el estudiante de hoy en día, como lo muestra la imagen. Si nosotros dejamos a un lado al estudiante, pues no le vamos a dar su protagonismo, debemos de orientarlo para que este estudiante construya su propio aprendizaje. Sin embargo, el docente debe de crearles todas las bases posibles para que exista una independencia total. Y cuando el estudiante se independiza, hemos creado en él las suficientes competencias matemáticas que eso nos lleva a que a fortalecernos, a ver la educación matemática desde otro punto de vista. Esos paradigmas o esos pensamientos tan abstractos pues se convierten en pensamientos abiertos, unos pensamientos más críticos en base a la educación. ¿Qué aprender? ¿Qué decir y cuánto aprender? Es la lámina que estamos observando. Como educadores, es recomendable que siempre adoptemos una posición optimista siempre que analicemos una perspectiva filosófica o pedagógica. Dado que existe tanto desde el punto de vista filosófico como del científico, muchas razones para rechazar el pesimismo. La primera de ellas es que científicamente sabemos que somos producto de una larga y muy selectiva historia evolutiva. En este sentido, es impensable que tendamos por naturaleza a hacer lo contrario de lo que nos conviene. Esta reflexión que acabamos de leer, así lo tomo desde el punto de vista personal, debemos de reconocer que la filosofía y la pedagogía han evolucionado. El hombre por naturaleza ha evolucionado y por virtud se ha transformado. Qué interesante lo que acabo de mencionar. Cuando el hombre ha cambiado en una forma virtuosa, prácticamente es que hemos fomentado ese principio de lo que es la labor docente, de responsabilidad, de entrega, de empático. Si observamos nosotros, jóvenes, en estas dos imágenes de esta lámina que estoy presentando, observamos el acompañamiento docente y un grupo de docentes. Ese es el nuevo
currículo de la educación matemática. Este nuevo proyecto curricular que ustedes conocen hoy en día, que es el programa de ESMATE, ha venido a cambiar filosóficamente la enseñanza de la matemática. Enseñarle al estudiante a que pueda resolver sus propios problemas de la vida cotidiana, a que pueda analizarlos y plantearlos, para de tal manera que cuando ese estudiante ha creado y ha resuelto ese problema que le ha obstaculizado su caminar hacia su vida cotidiana, pues hemos logrado ese objetivo. Porque ese es el objetivo, jóvenes, de la educación matemática de hoy en día. Cambiar esos paradigmas, cambiar esos pensamientos abstractos, acompañar al estudiante, orientar al estudiante, enseñarle. Muchas veces como docentes en las prácticas pedagógicas llegamos cansados, pero recordemos de que nosotros hicimos un juramento y ese juramento nos hace ser motivador y decir y seguir corrigiendo la vida de nuestros estudiantes. Posiblemente no vamos a cambiar el mundo, pero sí vamos a cambiar una vida. Y eso es crear pensamientos constructivos en base a lo científico. Cuando el estudiante pueda resolver un problema planteando una adecuación, cuando el estudiante pueda analizar una función y decir las tendencias y decir exactamente cuál es el valor máximo o cuál es el valor mínimo de esa tendencia, o cuando nosotros creamos esas gráficas estadísticas y analizamos una situación problemática o un fenómeno social de las enfermedades que analizamos al área de salud, o cuántos en la área de educación, por ejemplo, cuántos estudiantes han aprobado y reprobado. Cuando nosotros enseñamos todo eso a nuestros estudiantes, hemos creado lo que realmente es, lo que conlleva esto a una buena educación matemática. Bien, con este tutorial, apreciables jóvenes, simplemente es un inicio de lo que usted va a seguir leyendo. Les deseo muchos éxitos. Bendiciones.